pasan cosas. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, 17:58 minutos. La verdad que hoy es una fecha muy especial. Que no sé si tuvo la presencia en los medios, obviamente que lo recordamos. Sí. Pero sobre la que ahí me parece también, y está buenísimo para poder charlarlo, como una suerte de negación. Unas ganas de olvidarlo un poco también, de negación, ¿no? De intentar guardar en algún lugar que no aparezca tanto lo que significó el encierro de la pandemia de COVID en la vida. A partir de las 0 horas de mañana, escucha, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie Alberto puede Fernández, moverse de su residencia. Todo. Ahí está, el momento que anunciaba, ese momento que, insisto, si uno se posiciona, yo me acuerdo de estar en casa viendo las conferencias de prensa y que uno de mis hijos me dice, mamá, ¿y esto qué significa? ¿Que va a ser por mucho tiempo? No va a ser por mucho tiempo. ¿Qué vamos a estar? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué sí? Toto, le acuerdo que le digo, Toto, vamos a estar un par de semanas. Imagínate, no podemos encerrarnos un año. O te imaginas estar en... O sea, no nos imaginamos ni días, chicas. Ni en el peor escenario apocalíptico, la cabeza de nadie esperaba lo que terminamos viviendo en todo el mundo. Por eso queremos charlar sobre esto. Está Daniela Mendieta, que es secretaria de Ciencia Técnica y Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, es licenciada en Psicología, docente universitaria e investigadora. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. Dani, me parece que debes tener muteado el micrófono de la comunicación. A ver. A ver. A ver si la escuchamos un poquito. Bueno, justamente... Sí, justo empezábamos a charlar con Daniela, psicóloga. Qué rol importante, además, que tuvieron los psicólogos. Ojo, y que tienen hoy los psicólogos. Totalmente, hasta el día de hoy. Aparte fueron las primeras veces que empezamos a hacer terapia por videollamada. Por videollamada, las terapias exactamente, por Zoom. Pero cómo jugó nuestra cabeza y cómo pagamos todavía el encierro, las herramientas que tuvimos que desarrollar y las que nos faltaron para poder transcurrir esos días que, insisto, muchos dicen, no quiero ni acordarme, lo tengo bloqueado. A ver, Dani, si nos escuchás ahora o si te podemos escuchar nosotros. No la escuchamos. No hay problema, Dani, vamos a acomodar el audio. Nos acomodamos un poquito. ¿Ustedes se acuerdan un poco cómo lo vivieron ese día, ese 20 de marzo? Yo justamente, como estaba trabajando en una empresa, tuve que empezar a hacer rápidamente las conexiones en mi casa para poder seguir trabajando. Recuerdo que me dieron una notebook para llevarme a casa, que fue reacomodarme, entender un poco lo que sucedía, pero pensaba que era todo por unos días. Yo dije, bueno, la semana que viene volvemos, esto es para no perder 1 o 2 días de trabajo y nada más. Yo creo que eso, recién escuchábamos, no sé si podemos ponerlo de vuelta, Robert, el mensaje, lo escuché recién y me impresionó mucho cuando escuché a Alberto Fernández. Y fue un déjà vu tremendo de volver a estar sentada en el sillón con mis hijos, mi marido y yo diciendo, ¿esto cuánto puede durar? Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Y además, como siempre pensamos, bueno, dicen que nadie puede moverse, pero en realidad sí, nos vamos a mover. ¿Cómo no nos vamos a mover? Claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vamos al súper? ¿Cómo pagamos las cosas? ¿Cómo visitamos a aquel familiar? ¿Ustedes recuerdan que automáticamente a partir de ese día las calles eran un desierto? Porque empezamos a entender que esto era algo real, que estaba sucediendo. No había nadie en la calle. Todo esto mucho antes de arrancar a pensar en horarios para salir, No, el momento de la pandemia, del encierro total. Claro, no sabemos a qué nos enfrentamos. Exacto. El enemigo invisible, el virus que estaba dando vuelta y del que nuestro cuerpo no podía defenderse y que la respuesta hasta el momento era
encerremos no, porque no sabemos Claro. qué pasa. Y tampoco entendíamos mucho de qué era ese virus, Luchi, ¿eh? No, Sabíamos que había un costó virus, entenderlo. habíamos escuchado algo de China, teníamos algunas referencias que habían pasado desde febrero que veníamos escuchando, pero la realidad es que no sabíamos de qué se trataba este virus, tampoco entendíamos la gravedad de la situación en ese momento, y creo que bueno, que nos agarró pero muy desprevenidos a nivel mundial, digo, no solamente aquí en Argentina, y después de escuchar estas palabras que escuchábamos recién de Alberto Fernández, que era presidente en ese momento, empezamos a hacernos miles de preguntas y ahí es donde nos empezó a jugar la cabeza muchísimo. Miles de preguntas de qué es lo que iba a suceder, cómo lo íbamos a llevar adelante, más allá de que yo creo que nunca nos imaginamos que iba a ser lo que fue. Y además la experiencia que teníamos previa de alguna pandemia o alguna especie de aislamiento había sido gripe A. Gripe A. Sí. Que en ese momento era, bueno, no hay clases, no hay universidad. No, ¿te acordás que se veían con la gripe A? Ginés González García, en su momento, que era ministro de Salud, había suspendido, por ejemplo, los viajes a Bariloche. Claro, y yo recuerdo porque fue 2009 y era el año que tenía que presentar mi tesis y estaba cerrada la universidad y nos Claro. habían dado un turno especial. Bueno, pasaban estas cosas, se suspendían algunas actividades como puede ser por un brote de gripe o por un brote de neumonía, pero no más que eso, No, alguna que otra actividad demasiado Claro, multitudinaria. se dio eso mucho nomás. con el tema del lavado de manos. Empezamos Sí, a conocer lo que era los el 5 pasos. distanciamiento, el social, el lavado de manos. Las cuestiones que en realidad fueron un preludio después de todo lo que vivimos y escuchamos con el COVID. Bueno, nuestros oyentes también nos están mandando algunas de las experiencias, obviamente personales, de cómo lo vivió cada uno. Martín nos comenta, yo era indispensable, era esencial en ese momento, me daba miedo volver a las 23, no cruzabas había a nadie, nadie. no cruzabas a nadie, no había nadie, no cruzabas a Nos nadie. instalamos la aplicación en el celular y sacábamos ahí el permiso para poder Sí. circular, con la temperatura que teníamos que declarar en la aplicación. Bueno, un montón de cosas que parecen tan lejanas. Nosotros también éramos personal esencial, Esencial. y veníamos a trabajar y era la verdad que era una experiencia tremenda el atravesarla en una ciudad fantasma. La tercera es la vencida. Probemos Dale. ahora. A ver, Daniela, si nos escuchás. Buenas tardes. Ahora sí. Viste que la tercera era la vencida. Bueno, Dani, la verdad, 5 años de esta cuarentena, del aislamiento social, que para muchos constituyó sin duda, y creo que para la psiquis de todos también, un antes y un después. Totalmente, totalmente. Recién en estos intentos de conectar, que también son más que significativos, ¿no? Porque las escuchaba y escuchaba también los comentarios de la audiencia y cómo tuvimos que todos adaptarnos de un momento para otro, de una manera totalmente repentina, inesperada, a cambios en lo que fue nuestra cotidianeidad, desde la cuestión más mínima a la cuestión más macro, ¿sí? Y me parece que esto de poder tomar esta fecha y repensar estos 5 años nos permite un poco hacer un análisis, ¿sí? Y una revisión respecto a todo lo que significó para nosotros. Ustedes lo mencionaban muy claramente, venía ese audio con el presidente anunciando en ese momento las medidas, ¿sí? De la cuarentena, este aislamiento social obligatorio, y el solo hecho de volver a escuchar esas palabras, ese tono que tanto nos ha impactado, nos hace a cada uno de nosotros vivir cosas, ¿no? Todos hemos pasado por distintos estados emocionales, hemos tenido que atravesar adaptaciones en el medio de una crisis, lo cual de por sí significa un esfuerzo psíquico y un esfuerzo a nivel de los vínculos, ¿sí? Y de las interacciones enorme. Por eso yo hoy también, cuando pensaba en relación a poder charlar este tema y hacer como un análisis, pensaba cuán corto nos quedamos a la hora de hablar de las consecuencias de la pandemia o las consecuencias del COVID-19. ¿Por qué digo cuán cortos? Porque en realidad eso hasta suena unicausal. Parecería que la pandemia, el virus, el enfrentarnos a esos síntomas que en un primer momento tenían que ver con el atravesamiento de la salud, más bien en términos físicos, ¿sí? Sería el factor único que desencadenó todo lo demás.
Y en realidad tenemos que ser conscientes de que esto es mucho más complejo que eso. Hubo decisiones a nivel macro, hubo cuestiones políticas, cuestiones de un nivel económico, de desigualdad, de cómo lo vivenció cada región. Y con esto no me refiero solamente a pensarnos a nosotros desde aquí, desde Santa Fe o Argentina, sino que es algo que ocurrió a nivel mundial, que por supuesto nos abre a una serie de preguntas que yo creo que va a llevar muchos años lograr desentrañar. Hoy hay muchas investigaciones que se continúan haciendo. Uno dice, bueno, pero ya pasaron 5 años. Ustedes también lo decían, a veces uno prefiere ni recordar. Es como decir, bueno, ¿por qué volver a conectar con eso? Incluso me pasa en lo personal, ¿no? Por momentos digo, bueno, pero ¿y el 2020, 2021? Es como si fuese una burbuja, como que ¿qué pasó en ese tiempo, no? Fue tal el impacto y de tal magnitud, y vuelvo a utilizar el término crisis porque me parece que es más que significativo para pensarlo, que sin lugar a dudas desde ese momento ninguno de nosotros fuimos los mismos, ¿sí? Y en esto también quiero permitirme la licencia de poder segmentar un poco el impacto que todo esto tuvo de acuerdo a de qué edades y de qué etapa vital estamos hablando, ¿sí? Ustedes lo decían, encontrar a nuestros propios hijos diciendo, bueno, pero ¿y esto hasta cuándo es? ¿Cómo es que tenemos que estar encerrados? ¿Qué significa que no voy a ver más a mis amigos, que no voy a ir más a la plaza, que no voy a hacer más el deporte que hacía, que no voy a poder ir a comprar al almacén de la esquina? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Me parece que ahí hubo toda una cuestión en términos de las infancias y de las adolescencias que se vieron seriamente afectadas y que tiene que ver con esta complejidad de la que estábamos hablando, más allá del barbijo, más allá de lo que podía generar a nivel de síntoma en nuestro cuerpo el virus. Había cuestiones que todo lo que acontecía alrededor de ese virus generaba en cómo nosotros nos estábamos configurando y nos estábamos adaptando, ¿sí? Y en eso creo que también, así como destacamos las cuestiones que generaron afectación, tenemos que poder destacar nuestra capacidad de resiliencia. Es impresionante pensar cómo cada uno de nosotros, como pudo y desde donde pudo, enfrentó esto que nadie esperaba, que nadie conocía, y que yo creo que si hay palabras que lo definen, incluso al día de hoy, es la incertidumbre, es el miedo, es la pérdida. Y digo pérdida también, no solamente en términos de el lamentable fallecimiento de muchas personas con motivos de la gravedad de los síntomas y de lo que este virus ha causado, sino las pérdidas simbólicas. ¿Cuánto hemos perdido en nuestros vínculos, en el tiempo compartido, en la manera de llevar adelante nuestros hábitos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido cambios en nuestra manera de comer, en nuestros ciclos de sueño? ¿Cuántos hemos desarrollado síntomas ansiosos que no sabíamos ni siquiera qué eran y de repente estaban en nuestro cuerpo? Vos decís, Dani, esto de las pérdidas, y pienso también los duelos. ¿Y cómo los procesamos esos duelos en el encierro, no? Los duelos realmente, y vuelvo a reiterar esto, ¿no? En todos los sentidos del término, ¿sí? Hablar de duelo y hablar de pérdida es hablar no solo de el fallecimiento o la pérdida física, es hablar de todo aquello que tenemos que duelar, porque de un momento para otro lo dejamos de tener, deja de estar en nosotros, deja de formar parte de nuestra realidad. Y eso significa todo un proceso de habituación, que encima se daba en condiciones que no eran las que nos brindaban seguridad, las que nos brindaban la contención a la que estábamos habituados. Pensemos en nuestras relaciones. Uno dice, sí, también nos apropiamos de la tecnología, aprendimos a hacer videollamadas
en cualquier horario, a estar incluso muy conectados desde los dispositivos. Pero ¿qué nos pasaba con la expresión afectiva en términos del contacto físico? ¿Cuánto nos costó a los argentinos el tema de, por mucho tiempo, no poder darnos un beso al saludar, no poder compartir un mate? Algo que para nosotros era incluso parte no solo de nuestra cotidianeidad, sino de nuestra identidad. Claro. Daniela, hablaste antes de franjas etarias. ¿Considerás que algún grupo en específico fue como el más afectado, por lo menos desde la salud mental? Sí, desde la salud mental yo mencionaba la cuestión de las infancias y las adolescencias como un grupo que incluso hasta el día de hoy, pensando 5 años después, sigue enfrentando muchas dificultades que en parte tienen que ver con todo eso que se vivenció. Pensemos en los niños más pequeños, que debieron iniciar sus procesos de escolarización mediatizados por una pantalla. Pensamos en los niños en su etapa de socialización más inicial, donde la interacción con pares que se daba por primera vez estaba a través de justamente un Zoom de unos pequeños minutos con niños que quizás ni siquiera había visto una vez en persona. Y el tema de los adolescentes que los nombraste, charlando con algunas amigas y demás que tienen por ahí hijos o tenían en ese momento, en esa edad, hablaban mucho de problemas de alimentación, de anorexia, de depresión. ¿Por qué en los adolescentes puntualmente esto de estar encerrado o estar en el núcleo familiar puede haber afectado más que en otras edades? Es muy interesante lo que retomás, porque incluso hay muchas investigaciones en relación a eso. En la Universidad Católica de Santa Fe, en particular en la Facultad de Psicología, yo estuve en un equipo de investigación sobre los efectos, sobre las estrategias de afrontamiento del estrés de los adolescentes con motivo de la pandemia. Y algo que es muy significativo y que tenemos que tener en cuenta es que las adolescencias son momentos de ebullición de cambios, tanto en términos de el cuerpo, con todo lo que representa, ¿sí?, como en términos de la constitución psíquica, ¿sí?, de cómo se va forjando la identidad que posteriormente es la identidad adulta. Imaginemos que esos adolescentes donde el estar con sus pares en relaciones sociales fluidas, el poder tener autonomía y libertad, el poder manifestar sus decisiones, sus posturas, el poder generar cuestiones en independencia de sus padres o de sus vínculos referentes, en un momento determinado se encontraban conviviendo 24/7 en un espacio que no siempre era un espacio con todas las condiciones en términos de comodidad, de amplitud y demás, y sin poder estar en un contacto tan necesario para ellos como es su grupo social, ¿sí? Esto llevó también a que las redes tuvieran un impacto y un auge mucho mayor. Y en esto también quiero detenerme porque una de las cuestiones que hoy también estamos viendo y que tanto nos llama la atención y hasta ha sido llevado como un debate a estratos más políticos para ver de qué manera regularlo, son los juegos en línea, que tanto afectan a niños y adolescentes. Y tenemos que poder pensar en qué medida esa accesibilidad que en un momento fue tan necesaria, ¿sí?, porque era la única manera de conectar, de estar con otros, de sostener vínculos, no terminó en muchos de esos adolescentes y en muchos de esos niños, ¿sí?, conllevando a riesgos al momento de que se instalen problemáticas que hoy son problemáticas altamente graves. Porque hoy el juego en línea es hablar de una adicción, ¿sí? O el tema también de apuestas, o sea, manejo de dinero, un montón de cosas. Pero, por ejemplo, eso que vos decís del juego en línea, pasó que cuando volvimos a abrir las puertas de casa para poder salir, recuerdo que había pijamadas de los chicos que se llevaban las computadoras o llevaban algún dispositivo para poder jugar desde donde estaban, pero a través de la compu. dispositivos electrónicos. Claro. ¿Cuál?
tal cual, parecía incluso uno lo escucha, ¿no? Ahora, y parece una locura, ¿no? Porque es en el mismo espacio y quizás separado por nada en términos de distancia, y que en realidad la conversación o la interacción pase por la mediatización del teléfono. Sí. En este caso, Daniela, yo te quería preguntar por un sector también que fue muy golpeado durante la pandemia, que son los adultos mayores. Sí, los adultos mayores, no sé si vos tendrás consultas hasta el día de hoy de cómo llevar adelante ciertos miedos, ciertas restricciones o, bueno, ciertas también tristezas que pasaron durante este tiempo por la soledad también. Cuando hoy hablábamos de estos grupos etarios, nombré a las infancias y las adolescencias, y sin lugar a dudas el grupo faltante dentro del mayor nivel de vulnerabilidad son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de por sí el adulto mayor atraviesa duelos, palabra que hemos utilizado recién. Duelos que tienen que ver incluso con lo esperado, con lo propio de entrar en una etapa de la vida donde hay muchas cosas que se tienen que ir dejando atrás para dar lugar a otras, y donde sentimientos como el de la soledad, sensaciones de pérdida ligadas incluso a la productividad, a los espacios laborales, a el tipo de relación con miembros de la familia, forman parte de lo que es habitual, ¿sí? Imaginemos ese contexto dentro de una medida como la del aislamiento obligatorio, ¿sí? Que en muchos casos conllevó a que abuelos, ¿sí?, no pudieran ver a sus nietos y sus nietos tengan que tocar el timbre y saludarlos desde la puerta con la cara tapada, ¿sí? O pensemos en cuánto nos ha repercutido a nosotros también al momento de vincularnos con nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Pensando en la franja etaria adulta, ¿no? ¿Sabés la imagen que se me viene a la cabeza con esto que decís también? Mucha gente que quizás estaba o desde internada o mucha gente, por ejemplo, en geriátricos, en centros donde había abuelos, y la imagen de la mano que se tocaba a través del vidrio, como el contacto más cercano que podías tener con el otro, y la falta del contacto físico, que era una daga en el corazón, sí, que teníamos todos. Muy difícil de enfrentar. Y así como los adultos mayores, también no quiero dejar de mencionar el impacto y el nivel de afectación para todos los profesionales de la salud. Totalmente. Que tuvieron que abordar estas situaciones, porque justamente no solo era tener que enfrentar lo que a ese otro le está ocurriendo, sino también todo lo que a ese otro le pasaba y que dolía al mismo nivel en cada uno de los profesionales que estaba tratando de dar lo mejor en condiciones que no eran las adecuadas. Y eso también me parece que tenemos que recuperarlo desde un lugar de revisión y de construcción. ¿Por qué? Porque fue tal la magnitud que sin lugar a dudas para muchas cuestiones no estábamos preparados. Y por eso también destaco nuestra capacidad de adaptarnos y esa resiliencia que como seres humanos podemos sacar en los peores momentos. Pero también es cierto que esto tiene que servir como una antesala para darnos cuenta cuán importante es generar condiciones de preparación, de formación, de recursos adecuadas para enfrentar situaciones que sabemos que en el mundo que vivimos pueden acontecer y sin lugar a duda acontecieron cuando menos las esperábamos. Que aprender y estar, digamos, a partir de esto más preparados, pero eso también implica decisiones. Sí. Daniela, vos, por lo último que dijiste recién, me da la sensación de que en esto de que no queremos recordar o queremos dejarlo en el pasado o nos cuesta, lo tenemos que hacer pero desde otro lugar. Tenemos que hacerlo desde este lugar que comentabas vos recién, que era prepararnos para las posibilidades de la vida en general, ¿no? Pero no dejar de tener en cuenta todo lo que pasamos, que fue súper importante. Exactamente. No podemos cambiar lo que pasó. Y eso es una realidad. Por más dura, por más triste, por más difícil que haya sido, no la podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar qué es lo que hacemos con eso. Eso que vivimos puede ser un punto de partida
para lo que podamos hacer de ahora en más, ¿sí? Y me parece que desde ahí tenemos que pensarlo, no desde un lugar de inhibición, de miedo, de forjar al olvido ciertas cosas, sino desde un lugar de, bueno, ya está, esto pasó, ¿qué hacemos ahora? Porque esto nos brindó la posibilidad de aprender, nos brindó la posibilidad de desarrollar capacidades, competencias que no teníamos y que de un momento a otro, ahora cuando miramos, yo pensaba hoy, 5 años atrás, ¿éramos capaces de pensar si nos preguntaban en 2019 que algo así podía pasarnos? ¿Imaginábamos que íbamos a poder lograr todo lo que logramos? ¿Que íbamos a poder afrontar las cosas que nos tocaron de la manera en que lo hicimos, sea cual fuere la situación? Y sé que mucha gente ha vivido situaciones desde las más terribles a las más difíciles, ¿sí? Y así todo, porque lo veo en la clínica, lo veo en los datos que con las investigaciones vamos generando desde la facultad, han podido salir y han podido transformar esas realidades. Entonces me parece que es un mensaje que no tenemos que dejar de dar. Sí, y sobre todo también, me gustaría también, sobre todo porque noto todavía mucha gente enojada. Y algo que hemos aprendido, que nos han enseñado algunos psicólogos, es que uno no se enoja cuando quiere, sino cuando puede. Entonces quizás aprender también a eso, bueno, todo ese enojo que quizás no pudimos manifestar en ese momento, que todavía lo vemos, eso, nos encerraron, pasó un enojo que nos pesa, entonces que creo que habría que ver también, bueno, ¿cómo hacemos para sacarlo, para que se nos vaya? Y que buscar las herramientas como para que duela cada vez menos pensar en lo que vivimos. Exactamente, exactamente. Ahí te incorporo un término que me parece importante para repensar. Más que sacarlo es elaborarlo. Porque si nos enoja, si nos duele, si nos cuesta solo pensarlo, es porque nos está afectando. Y por lo tanto, si nos afecta hay que darle lugar, porque algo nos está diciendo, ¿sí? De ahí también sabemos que desde la psicología uno puede entender un montón de síntomas y reacciones que tenemos, ¿no? En distintos niveles. Por eso también quería recuperar esto. Los hechos no los cambiamos, pero la opinión que tenemos de ellos y el modo en que los enfrentamos, sí. Y me parece que en eso tenemos que tratar de trabajar y es lo que tenemos que tratar de promover de ahora en adelante. Daniela, un placer charlar con vos. La verdad, Dani, un placer. Seguiré hablando, creo que 2 horas más. Igualmente, la verdad que celebro que se genere esto, que lo podamos charlar, que la gente también pueda repensar a partir de esto. A veces se nos pueden disparar algunas cuestiones que nos permitan esto, volver y hacer distinto, aunque sea una pequeña partecita, y llevarnos algo que nos permita ir más allá de lo que ya pasó y tomar esto como parte de nuestra historia, ¿sí? Y si no lo hablamos, y si no lo abrimos, y si no nos damos lugar a debatirlo, a pensarlo, a manifestar opiniones, es muy difícil que podamos seguir adelante cuando estas cosas nos pasan, ¿sí? Así que muchísimas gracias por habilitar este espacio, por generar esta instancia y por permitirme también expresar todo esto a la audiencia que tienen, que sé que es muchísima y que está del otro lado. Por favor, gracias Dani de corazón. Así que vamos a repetir la charla con otro tema porque me encantó. Sí, me encantó. Sí. Y Luchi, antes de terminar con la nota, porque hay algunos mensajitos que hablan del personal de salud, no es que nos estamos olvidando, obviamente, que fueron uno de los grupos dentro de las profesiones o el grupo que más tuvo que padecer. No es ser fácil ver morir a tanta gente que les ha tocado mucho, estar con miedo también dentro del sanatorio donde les tocaba, así que también nuestro abrazo para todos ellos, que muchos siguen todavía padeciendo las secuelas de esos días y de esos meses. Totalmente, y son quienes han tenido que enfrentar, como se dice, la primera línea de batalla, y eso no lo tenemos que olvidar. Por eso yo mencionaba la importancia de todo lo que fue los profesionales de la salud en sus distintas aristas, en sus distintas variantes y la manera en que tuvieron que ponerse al hombro tantas cosas, ¿no? Bueno, acá te voy a despedir con un mensaje que nos llega, que no es de chupamedia,
pero nos estás diciendo que además sos muy buena profesora. Ay, no me digas, me Sí, muero. acá Delphi, que nos escucha siempre, dice re buena profesora. Así que te están elogiando también la parte pedagógica tuya. Muchas gracias. Son un mimo todo ese tipo de comentarios y de devoluciones, y por supuesto uno siempre trata de construir y de seguir aprendiendo en conjunto. Y si hay alumnos del otro lado, saben que de esa manera lo pienso. Así que muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bueno, Daniela Mendieta la despedimos, la saludamos, licenciada en Psicología, charlando con nosotros, docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Es un tema súper complejo, pero de los más complejos sin duda que nos tocó vivir y lo padecemos y todavía nos quedan resabios. Fíjate que a medida que íbamos charlando me daba cuenta cuántas cosas que reprimimos porque necesitamos seguir adelante, son mecanismos de defensa, ya seguimos con tanta terminología psicológica, pero el mate, yo dejé de tomar mate, había momentos que dije, no quiero tomar más mate. No quería tomar mate, porque no podía ni compartirlo con nadie, entonces no me interesaba tomar mate. Era el ritual también, ¿no? No era solamente tomar rebeldía, mate. decía, no, nosotros que teníamos que trabajar, venir a trabajar. Tomar mate solo. Solos. Y tanto negamos muchas veces la pandemia. No sé si ustedes saben que hay un monumento a las víctimas del COVID. ¿Aquí en la ciudad? En Buenos Aires. En Buenos Aires, frente a Casa Rosada, que es muy impactante. Pero muy impactante. Tuve la oportunidad de estar el año pasado, que yo, la verdad, y pido disculpas por mi ignorancia, ni sabía que estaba ahí. Me había enterado de algún momento que estaba dentro de Casa Rosada, unas piedras que hacían referencia a las personas que habían perdido la vida por culpa del COVID. Y cuando estás ahí enfrente y ves las fechas y muchas piedras con pequeñas historias, con pequeñas inscripciones, es muy movilizante. ¿Están escritas, Luchi, Están escritas en las las piedras? piedras. La fecha de fallecimiento, quiénes lo recuerdan o quiénes recuerdan a esa persona. Y es un monumento rodeado de piedras. Muchas piedras con fechas y con historias y con dedicatorias y despedidas de gente que no pudo contar la historia, que nosotros sí, afortunadamente, hoy podemos recordar con mucho dolor, intentando seguir adelante, pero que hoy estamos conmemorando en una jornada como la de hoy. Pasan cosas en el aire de Santa Fe. En el aire de Santa Fe. Quilosa se suma a Universo, la marca líder